Cápsula científica sobre la corteza cerebral, presentada por Karen Juliet Cárdenas, Angelicet Rodríguez y María José Quinallas. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones que forma una capa de pocos milímetros de espesor, que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones como el lenguaje y el pensamiento abstracto, junto con aspectos perspectivos de movimiento y otros. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes, que son arquicorteza, que es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La histocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Morfología de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. También es responsable de procesos de pensamiento más elaborados, incluidos el habla y la toma de decisiones. La corteza se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información. Las capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Esto solo significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales. A continuación, las capas son las siguientes. Capa molecular. Es la capa externa y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. 2. Capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral es la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. 3. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen. Las células piramidales, esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. 4. Capa granular interna. Esta está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras, ordenadas de manera horizontal, son conocidas como banda externa de Baillarger. 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como de células estrelladas y de marinotes. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Baillarger. 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo
hipotálamo y a los núcleos estriados. Las partes y las funciones de la corteza cerebral son: el lóbulo temporal, que es el que contiene las neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. El lóbulo frontal es el que contiene principalmente la corteza motoria primaria, en el cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. El lóbulo parietal es el que aloja la corteza sematoesencial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. El lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte inferior, que es el que procesa la información visual que llega a la retina. Las características de la corteza cerebral. 1. Función de la corteza cerebral. Los movimientos en diversas partes del cuerpo se hallan en partes determinadas de área motora primaria. Por ejemplo, movimientos de mandíbula. La cara se constituye en la parte ventral de la corteza. 2. Ubicación. El cerebro y la corteza que lo envuelve es la zona más superior del cerebro. Es superior que otras distribuciones como la médula englobada. 3. Trastornos de la corteza cerebral. Hay gran cantidad de desconciertos que originan daños o muertes de las células cerebrales en la corteza cerebral. Hay dos tipos de células principales de la corteza cerebral, que son las células estrelladas o granulares, que son pequeñas neuronas de axón corto que no salen de la corteza. Son las principales interneuronas corticales. Las células piramidales reciben su nombre por la forma piramidal de su soma. Son neuronas que varían mucho de tamaño y se pueden encontrar células piramidales gigantes en la corteza motora, que son unas de las más grandes del SNC. Del vértice superior sale una larga dendrita apical que sube hacia la superficie de la corteza. De la base de la célula salen dendritas basales que se extienden horizontalmente. El axón suele ser largo y sinapta con otras áreas corticales o con estructuras subcorticales. También hay otros tipos de células en la corteza cerebrales y son células horizontales o de Cajal. Son interneuronas que se encuentran en la capa más externa. Suelen desaparecer después del nacimiento. Las células fusiformes tienen forma de uso. Se encuentran en la capa cortical más profunda y sus axones salen de la corteza. Las células de Martinotti son interneuronas que se encuentran por todas las capas y envían sus axones hacia la superficie. La corteza cerebral posee dos principales neuronas, piramidales y granulosas. Las piramidales tienen un cuerpo celular en forma de pirámide con una gran dendrita apical. El axón avanza desde la base de la célula y en ocasiones alcanza los núcleos subcordinales o salen de la corteza. Son las principales neuronas eferentes corticales. Las granulosas o estrelladas son las principales interneuronas de la corteza y superan en número a las piramidales. Poseen numerosas dendritas cortas. Los hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Las funciones del hemisferio derecho son: la parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para expresar y captar las emociones. Las funciones del hemisferio izquierdo es el denominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja. Está relacionado con la parte verbal, en la que se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capa lingüística del hombre.